En el 2014, la clarinetista israelí Anat Cohen colaboró con el músico brasileño Marcelo Gonçalves en un proyecto musical que mezcló la música brasileña con la música judía. La colaboración resultó en un álbum llamado Outra Coisa, que significa otra cosa en portugués. El álbum presentaba una mezcla de música brasileña tradicional y canciones hebreas clásicas, interpretadas con la pasión y el virtuosismo de Cohen en el clarinete. A través de su música, Cohen y Gonçalves reunieron a las personas de diferentes culturas y religiones y demostraron cómo la música puede servir como un puente para el amor y la comprensión. La colaboración entre Anat Cohen y Marcelo Gonçalves es un ejemplo de cómo la música puede trascender a las fronteras culturales y religiosas y de unir a las personas en un espíritu de colaboración y armonía. Y bueno, te estarás preguntando, ¿y a qué viene todo esto? Bueno, te comento que esta es una de las causas que me motivaron a crear este canal. Hola, mi nombre es José Ernesto, soy un clarinetista cubano y si eres nuevo por acá, te doy la bienvenida a mi canal y te invito a que te quedes. Por otra parte, si eres uno de mis suscriptores habituales, ya a esta altura te habrás dado cuenta de que este es mi primer video hablando a cámara. Por tanto, voy a pedirle su comprensión. Bueno, básicamente mi idea con este video era que sirviera como video presentación del canal para tener algo que mostrarles. Pero entre que lo he ido posponiendo y que el proceso de creación ha sido tan divertido y tan ameno, aquí estamos, trayéndoles un video de presentación casi 40 videos más tarde. Pues nada, no quiero que el video sea demasiado extenso, por tanto hoy les voy a estar hablando acerca de por qué surgió el canal, con qué objetivos y más adelante les voy a estar dejando un pequeño pero importante mensaje, así que nada, te invito a que te quedes hasta el final. Bueno, más allá de que todo comenzó como un hobby y bueno, por mi necesidad de tener algún material que editar, alguna historia que contar, ya que me gusta mucho lo relacionado al filmmaking, a la fotografía, a la edición. Pero bueno, estas son cosas que poco a poco van a ir descubriendo. Si algo tuve claro es que el canal podía servir como una herramienta para compartir, para conocer, para aprender de otros clarinetes, tanto de aquí, de Cuba, como de otras latitudes. También otra de las razones de peso es que mi formación es puramente clásica. Afortunadamente tengo la suerte de pertenecer a dos orquestas sinfónicas, también pertenezco a un cuarteto que regularmente hacemos música de cámara y además soy profesor. Si bien alguna que otra vez hacemos jazz, hacemos música popular cubana, realmente no es lo más habitual. Por tanto, supe que el canal iba a ser una vía para poder hacer este otro tipo de música que tanto me apasiona como la música clásica. Entonces, luego de 36 videos, ya somos una familia de 404 amantes de la música y el clarinete. Y les puedo confesar que ha sido mucho el cariño y los comentarios positivos que he recibido de parte de ustedes. Varios compositores y arreglistas se han puesto en contacto conmigo para que interprete alguna de sus obras. Y eso, como intérprete, el hecho de que alguien te confíe alguna de sus creaciones significa mucho. También se me han acercado en ocasiones pidiendo ayuda con determinada pieza y eso es algo muy gratificante. Y bueno, esto es algo que me ha llevado a pensar que quizás más adelante pueda hacer videos tutoriales, videos demostrativos, tips de qué es lo que me funciona a mí, qué es lo que no me funciona. Déjame saber si esto te parece una buena idea. De hecho, te animo a que me dejes en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría que te trajese, ya que yo leo cada comentario y estaré encantado de responderles con la mayor brevedad posible. Tengo un montón de ideas con el canal, ideas que poco a poco irán saliendo a la luz siempre y cuando el tiempo me lo permita. Por eso les animo una vez más a que se suscriban en caso de que no lo hayan hecho, para que no se pierdan todas estas cosas que están por venir. Entonces, como les había comentado anteriormente, quería hablarles acerca de algo que me sucedió recientemente y es que me escribió un profesor diciéndome que tenía un alumno muy talentoso, pero que este alumno estaba un poco desmotivado. Entonces, que su alumno también me seguía y le gustaban, a ambos les gustaban mucho los videos y eso es algo bueno que me reconforta mucho y me motiva a seguir haciendo este trabajo, ¿no? Saber que a alguien le gusta lo que hago es el mejor regalo que puede tener un músico. Entonces me pidió como favor que si yo podía hablarle a su alumno, darle algunas palabras de ánimo y esto me dijo mucho de cuán buen profesor, qué afortunado era ese muchacho de tener un profesor que se preocupara a este nivel de pedir ayuda, ¿no? Y bueno, Miguel, te tengo que decir que yo soy cubano y te aseguro de que aquí pasamos mucho más trabajo que allá en Brasil. No pongo las manos en la candela, no tengo la seguridad absoluta, pero aquí tocamos con instrumentos muy malos. Yo de hecho soy músico profesional y vengo a tener una pareja de instrumentos decente hace quizás un poco más de un año. Y estamos hablando de que soy un músico profesional. Entonces la música es una carrera muy linda, pero requiere de mucho sacrificio, requiere de que le pongas mucha pasión, vas a tener momentos bien jodidos y discúlpenme la palabra, pero nada, te animo a que no ceses
a que sigas dándole duro, que créeme, la música te lo va a pagar. Tu sacrificio y tu esfuerzo van a tener su recompensa. Y no es la típica charla motivacional y tal, te lo digo de verdad porque de primera mano te puedo afirmar de que eso es así. Entonces te mando un saludo muy especial y te animo a que continúes con tu trabajo. Pues nada, si llegaste a esta parte del video, te agradezco enormemente que te hayas quedado todo este tiempo. Les quiero dar las gracias, estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Les prometo que seguiré trabajando para traerles cada día contenido nuevo, contenido distinto, que les pueda ser muy beneficioso. Igual quiero comentarles que estoy abierto a propuestas. Si quieres hacer algún tipo de colaboración, aquí estoy. Ya les digo, siempre contando con el tiempo que tenga, porque tengo muchas cosas pendientes de compositores que me han escrito para que haga sus obras, colaboraciones que todavía están ahí cocinándose, pero hay muchas cosas buenas para el canal. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima.